Pocos podrían haber imaginado que, en el corazón de la Lima colonial del siglo XVI, nacería una de las figuras más notables de la Iglesia Católica. Martín de Porres nació en 1579, hijo de un noble español, Juan de Porres, y una exesclava negra llamada Ana Velázquez. Desde el principio, su vida soportó el peso de las contradicciones sociales. Un padre ausente y una madre humilde, viviendo en medio de los prejuicios raciales que marcaron profundamente la época. ¿Cómo pudo un niño mestizo, con tan pocas posibilidades, convertirse en uno de los santos más venerados de la historia? La infancia de Martín estuvo marcada por las dificultades. Criado en circunstancias modestas, a menudo sin el apoyo de sus padres, conoció las dificultades de la vida desde muy joven. Junto a su madre y hermana, creció en un ambiente sencillo, aprendiendo a apreciar cada gesto de bondad que recibía. ¿No es curioso pensar que las mayores lecciones de grandeza a menudo surgen precisamente de la falta de privilegios? El pequeño Martiño no tenía riquezas, pero llevaba en su corazón algo que la sociedad no podía arrebatarle: la voluntad de servir. Ya de niño, Martiño despertaba la curiosidad de quienes lo conocían, no por su apariencia ni su origen, sino por su forma de interactuar con la gente. Parecía ver más allá de las máscaras sociales, tratando a ricos y pobres por igual con la misma amabilidad. ¿Quién hubiera pensado que en este niño que cargaba con las cicatrices del prejuicio yacía una semilla de humanidad que desafiaría las barreras impuestas por el colonialismo? Es como si la vida, por dura que fuese, estuviera forjando un corazón que un día conmovería a las masas. El ambiente limeño, a su vez, era un reflejo de las desigualdades de la época. Mientras la élite vivía rodeada de lujo, los pobres se enfrentaban a la enfermedad, el hambre y el abandono. Fue en este contexto que Martiño comenzó a observar la realidad que lo rodeaba. A diferencia de muchos que se rebelaron o se recluyeron en el silencio, él eligió otro camino: la empatía. ¿No es fascinante cómo, incluso sin poder, algunas personas encuentran maneras de transformar pequeñas acciones en señales de grandeza? La madre de Martiño, Ana, fue una figura fundamental en este proceso. Una mujer de fe y coraje, incluso en medio de las dificultades, crió a su hijo con valores que trascendían cualquier limitación material. Le enseñó la importancia de la dignidad y la confianza en Dios, incluso cuando todo parecía escaso. Quizás aquí es donde comienza la verdadera historia de Martiño, en el ejemplo silencioso de su madre, quien lo formó para enfrentar el mundo sin amargura. ¿Y han notado alguna vez cómo, a menudo, las raíces más humildes sostienen árboles gigantescos? Tampoco podemos ignorar el peso del abandono de su padre. Juan de Porres, aunque de familia noble, se resistía a reconocer a sus hijos mestizos, un cruel reflejo de una sociedad que clasificaba a las personas por el color de la piel. Martiño creció con esta marca, pero en lugar de dejar que lo destruyera, convirtió el dolor en combustible. Este detalle nos hace preguntarnos: ¿cuántas grandes historias nacieron precisamente de heridas profundas? Martiño parecía estar preparándose desde muy joven para una misión mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado.
Otro aspecto impactante de su juventud fue su temprana experiencia laboral. De niño, comenzó a aprender oficios sencillos, ayudar en la casa, ser aprendiz de barbero y boticario y adquirir conocimientos médicos básicos. Estas habilidades, que parecían meros medios de supervivencia, se convertirían más tarde en instrumentos de cuidado y compasión. Es curioso cómo la vida entrelaza piezas aparentemente inconexas, que luego forman una imagen sorprendente. Así, entre dificultades, prejuicios y pequeños actos de bondad, Martín de Porres fue moldeado por la vida misma. Sus humildes orígenes no fueron un obstáculo, sino la base de su grandeza. Como una joya escondida entre el polvo, su luz ya comenzaba a brillar, aunque discretamente. Y, al recordar estos inicios, la pregunta persiste: ¿los grandes santos nacen santos o es la vida, con sus dolores y desafíos, la que los transforma en ejemplos inmortales? Cuando Martín llegó a la juventud, su vida dio un giro inesperado. Podría haber sido un simple aprendiz de oficios sencillos, pero algo dentro de él lo impulsaba a ir más allá de la supervivencia. A los 15 años, llamó a la puerta del convento dominico de Nuestra Señora del Rosario en Lima, no para pedir prestigio ni reconocimiento, sino para ofrecer lo que más apreciaba: un sincero deseo de servir. ¿Se han dado cuenta de cómo algunas decisiones aparentemente pequeñas pueden cambiar radicalmente el curso de una vida? Sin embargo, Martín no fue recibido como hermano de pleno derecho. Debido a su condición de mulato, no se le permitió entrar como fraile, sino solo como oblato, un cargo inferior, reservado para quienes servían en tareas humildes. En lugar de rebelarse, aceptó con serenidad. Barría los pasillos, leía, limpiaba los dormitorios y atendía la cocina. Y sin embargo, cada pasada de escoba parecía transformarse en una oración, cada servicio en una lección de humildad. ¿No es curioso cómo a veces es en el anonimato donde se construye la verdadera grandeza? Dentro del convento, Martín empezó a llamar la atención no por su estatus, sino por la forma en que realizaba incluso las tareas más sencillas. Cuando cuidaba el jardín, parecía dar vida a las flores. Cuando servía en la enfermería, su tacto transmitía alivio. Sus hermanos dominicos, al principio, lo vieron solo como un asistente, pero poco a poco se dieron cuenta de que algo diferente rodeaba su presencia. ¿Será posible que la santidad se revele primero en los detalles que casi nadie nota? Lo más impresionante fue su paciencia ante la injusticia. Sufría prejuicios, escuchaba comentarios despectivos, pero nunca respondía con rencor. Al contrario, transformaba la ofensa en bondad, la humillación en un gesto de amor. Esta actitud no solo desarmaba a sus oponentes, sino que también conquistaba corazones. ¿Cómo explicar una serenidad tan inusual en un joven que lo tenía todo para rebelarse contra el mundo? Más allá de sus tareas cotidianas, Martín demostró una sorprendente capacidad para unir a los divididos. Cuando surgían discusiones entre hermanos o tensiones en el convento, lo llamaban, y de alguna manera su presencia traía paz. Era como si tuviera un don natural para la reconciliación, un faro de equilibrio en medio de las tormentas.
¿Se han parado a pensar alguna vez que algunas personas tienen el don silencioso de armonizar entornos simplemente por ser quienes son? Con el tiempo, incluso sus superiores reconocieron que su dedicación no podía pasar desapercibida. Martín fue admitido entonces como hermano lego de la Orden Dominicana, un paso que formalizó su conexión con la vida religiosa. Pero lo curioso es que para él, este reconocimiento no cambió nada. Continuó barriendo los pasillos, atendiendo a los enfermos y tratando a todos con la misma sencillez. ¿No es impresionante cuando alguien demuestra en la práctica que la dignidad no está en el título, sino en la forma de vivir? Dentro de la rutina conventual, Martiño también intensificó su compasión por los más pobres. A menudo salía a llevar comida, ropa o simplemente un gesto de cariño a quienes se encontraban desamparados en las calles de Lima. Su vida ya se estaba convirtiendo en un testimonio viviente de que la santidad no se construye con teorías, sino con un servicio concreto, y quizás esta sea la lección que más nos inquieta. ¿No estamos también llamados a transformar los pequeños gestos en actos de grandeza? Así, entre escobas, enfermerías y pequeños milagros de bondad, Martiño forjó su historia en el silencio del convento. No buscaba aplausos, pero su vida atraía la atención. Y es en este punto que quiero invitarlos a reflexionar. ¿Qué es lo que más les sorprende de su historia hasta ahora? Cuéntenos en los comentarios, porque compartir reflexiones también es una forma de aprender más juntos. Después de todo, no es precisamente a través del diálogo que la historia cobra vida. Con el paso de los años, Martiño dejó de ser el humilde joven del convento y se convirtió en una presencia inconfundible en la ciudad de Lima. Su compasión no tenía límites. Pobres, esclavos, indígenas, enfermos e incluso animales encontraron en él un fiel aliado. Era común verlo vagar por las calles, llevando comida, medicinas y palabras de consuelo. ¿Cómo explicar este impulso de cuidar a todos, sin distinción? Quizás porque conocía de primera mano lo que era ser olvidado. No, tardó mucho en que su generosidad se convirtiera en leyenda. Martiño no guardaba nada para sí. Si recibía algo, lo compartía de inmediato. Muchos atestiguaban que su casa y su convento nunca parecían vacíos, como si lo poco que tenía se multiplicara milagrosamente. La lógica de la escasez no se aplicaba a él. Cuanto más daba, más parecía recibir. ¿No es sugerente pensar cómo algunas personas viven en contra de las leyes de la acumulación? Sus actos de compasión iban más allá de lo material. Martiño poseía una sensibilidad excepcional ante el dolor ajeno. Mientras muchos apartaban la mirada de los marginados, él se acercaba, tocaba a los leprosos sin miedo, cuidaba a los heridos que nadie quería atender y miraba a los ojos a quienes ya no creían en sí mismos. Este detalle es impactante. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo junto a personas invisibles para la sociedad? Martín no solo los veía, sino que los hacía sentir humanos de nuevo. Otro aspecto curioso era su relación con los animales. Se
Dice que cuidaba a los más vulnerables con la misma ternura con la que trataba a los enfermos. Acogía perros abandonados, gatos heridos, ratas e incluso pájaros. Una de las historias más famosas cuenta cómo incluso alimentó a un perro, un gato y una rata juntos, sin que se pelearan, como si su presencia fuera capaz de establecer una paz inusual incluso entre los instintos más opuestos. ¿No les despierta esto la sensación de que había algo casi sobrenatural en esta armonía? Esta reputación de bondad comenzó a atraer multitudes al convento. Personas de todos los ámbitos de la vida buscaban su ayuda. Algunos acudían en busca de consejo, otros en busca de sanación. Pero todos se marchaban conmovidos por su forma sencilla y acogedora de tratar a todos por igual. Resulta fascinante pensar que un hombre sin cargos importantes, riqueza ni títulos académicos pudiera haberse ganado tanto respeto solo por el poder del amor. Pero su caridad también le planteó desafíos. Muchos criticaron su actitud de prestar más atención a los pobres que a las estrictas normas del convento. Algunos lo acusaron de ser exagerado en su bondad. Aún así, Martiño no se dejó intimidar. Se mantuvo fiel a lo que creía: el servicio. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve una fe si no se traduce en compasión concreta? Esta pregunta resuena hasta el día de hoy, ¿no creen? Curiosamente, su dedicación a los marginados lo convirtió en un símbolo de inclusión en una sociedad profundamente excluyente. Al acoger a los esclavos, denunció en silencio el absurdo de la desigualdad. Al tratar a los indígenas con dignidad, les recordó que la fe no elige color ni origen. Su ejemplo trascendió los muros del convento y se extendió como un soplo de esperanza en medio de la injusticia. ¿No es impresionante cuando una vida aparentemente pequeña se convierte en la respuesta a preguntas gigantescas? Así, Martín de Porres se hizo famoso, no por sus logros, sino por lo que dio. Llegó a ser conocido como el Santo de la Escoba, símbolo de humildad que se vuelve grande. Y quizás por eso su historia aún resuena en nosotros, porque nos reta a mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de que la grandeza no reside en el poder, sino en la capacidad de cuidar. ¿Y se han preguntado alguna vez qué cambiaría si miráramos a los demás con los ojos de Martín? A medida que su reputación de bondad crecía, comenzaron a surgir informes de sucesos fuera de lo común. Martín no era solo un hermano lego, dedicado a tareas sencillas. Muchos afirmaban poseer dones extraordinarios. Historias de curaciones inexplicables se extendieron por toda la ciudad. Pacientes que habían sido desestimados por la medicina de la época volvían a la normalidad tras recibir sus cuidados. ¿Cómo se explica tal eficacia en una época con recursos tan limitados? Entre los relatos más fascinantes se encuentra su capacidad de bilocarse, es decir, aparecer en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Algunos afirmaban verlo en el convento, cuidando enfermos, mientras que otros juraban que estaba en lugares lejanos, llevando ayuda a los necesitados. ¿Leyenda o realidad? Lo cierto es que estos testimonios se repetían, aumentando el aura de misterio que lo rodeaba.
¿No resulta curioso cómo ciertos personajes parecen desafiar las leyes mismas de la naturaleza? También hubo quienes relataron episodios de conocimiento sobrenatural. Martín parecía leer los pensamientos de la gente, anticipar las necesidades y dar respuestas que nadie había verbalizado jamás. Era como si poseyera una conexión excepcional con el corazón humano. Estos episodios no eran motivo de vanidad. Al contrario, los ocultaba siempre que podía, prefiriendo que su vida fuera reconocida por su humildad. Pero ¿cómo ocultar lo extraordinario cuando insiste en revelarse? Otro episodio famoso se refiere a su poder para atravesar puertas cerradas. Se dice que, en más de una ocasión, se le vio en lugares con la entrada cerrada. Al ser interrogado, respondía con sencillez, sin dar explicaciones. Para él, la atención no residía en el milagro en sí, sino en el servicio que podía realizar a través de él. ¿No resulta fascinante pensar en alguien que, incluso ante hazañas impresionantes, no buscara notoriedad? Las curaciones también se multiplicaron. Personas con heridas incurables, fiebres letales e incluso enfermedades contagiosas encontraron en él un alivio inexplicable. No se trataba solo de aplicar ungüentos o remedios caseros. Había algo en su presencia que transmitía esperanza y despertaba una fuerza latente. Este detalle nos hace reflexionar. ¿Será que el mayor milagro no fue solo físico, sino también emocional, devolviendo la dignidad a quienes ya habían perdido la confianza? Curiosamente, los milagros no se limitaron a los humanos. Los animales también se beneficiaron. Se cuenta que sanó caballos y pájaros heridos e incluso pequeños roedores. Su compasión no hacía distinciones. Es casi poético imaginar a un hombre que veía valor incluso en seres que la sociedad consideraba insignificantes. ¿No supone esto un desafío a nuestra forma de ver el mundo, siempre jerarquizando las vidas? Incluso los superiores del convento, que al principio desconfiaban de las historias, tuvieron que reconocer que algo inusual estaba sucediendo. Los informes se volvieron tan frecuentes y constantes que ya no podían ignorarse. Sin embargo, Martín nunca usó estos dones para sí mismo, solo para el beneficio de los demás. Es inspirador darse cuenta de que para él los milagros no eran un espectáculo, sino una consecuencia natural del amor. ¿No rompe esto con la lógica común de buscar reconocimiento? Estos eventos, repetidos y narrados por tantos, moldearon la imagen de Martín como alguien extraordinario en medio de lo ordinario. Pero su grandeza residía precisamente ahí, no en las hazañas sobrenaturales en sí, sino en la sencillez con la que las vivía. Y quizás este sea el misterio más intrigante de todos. ¿Cómo un hombre tan humilde pudo tocar lo invisible y transformar lo visible a la vez? ¿Y tú? ¿Te has parado a pensar alguna vez en el impacto de vivir la vida no para ti mismo, sino como instrumento para los demás? Tras décadas dedicadas al servicio silencioso, la salud de Martín comenzó a decaer. Ya tenía 60 años cuando sintió el peso de su enfermedad. Aún debilitado, nunca dejó de cuidar a los demás. Seguía recibiendo visitas, consolando
a los enfermos y hallando la fuerza para un último acto de bondad. ¿No es conmovedor imaginar a alguien que, incluso al final de su vida, sigue pensando más en los demás que en sí mismo? En 1639, Martín de Porres se enfermó gravemente. Todo el convento se unió a él, e incluso las autoridades de la ciudad acudieron a visitarlo. El hombre que antaño barría los pasillos como un simple oblato, era ahora venerado por frailes, nobles y plebeyos por igual. Su celda se convirtió en un lugar de peregrinación, como si todos supieran que estaban ante alguien cuya vida ya pertenecía a la eternidad. ¿Se han puesto a pensar alguna vez en lo raro que es ver tanta unanimidad en torno a una persona? Incluso ante el sufrimiento, Martín mantuvo la serenidad. Saludó a quienes lo visitaron con una sonrisa, y sus últimas palabras fueron de entrega y confianza. No hubo miedo en su despedida, solo la paz de quien ha cumplido su misión. Este detalle nos hace preguntarnos: ¿acaso la mayor victoria de un ser humano es partir, dejando un rastro de luz para todos los que quedan? El 3 de noviembre de 1639, Martín de Porres falleció en Lima. La noticia se difundió rápidamente y la conmoción se apoderó de la ciudad. Multitudes acudieron al convento para presentar sus respetos. Pobres, esclavos, autoridades e incluso el virrey del Perú se congregaron en torno a su cuerpo. Él, que en vida había unido mundos diferentes, ahora los unía a todos en su muerte. ¿No es impresionante cuando la vida de alguien trasciende divisiones y crea comunión incluso en el último adiós? Su velorio se convirtió en una verdadera procesión de devoción popular. Se cuenta que la gente tocó su cuerpo con la esperanza de milagros, y muchos afirmaron haber recibido curaciones y gracias en esa ocasión. Lo sorprendente es la rapidez con la que creció la devoción. Martín ya era considerado santo por el pueblo mucho antes de que la Iglesia le otorgara oficialmente el título. ¿No demuestra esto que la verdadera santidad se reconoce primero en el corazón de la gente común? Tras su muerte, la memoria de Martín fue atesorada. Historias de su bondad se transmitieron de generación en generación y comenzaron a surgir pequeños altares en su honor. Su celda en el convento se conservó como lugar de oración, y los fieles buscaron inspiración en el sencillo espacio donde había vivido. Curioso, ¿verdad? Un hombre que nunca buscó la grandeza terminó convirtiéndose en un referente universal. Esta devoción popular no se limitó a Perú. A medida que se difundían las historias, Martín se hizo conocido en otros países latinoamericanos e incluso en Europa. Esclavos africanos, indígenas y marginados lo vieron como un modelo de esperanza. Después de todo, representaba la victoria de la humildad sobre los prejuicios, de la compasión sobre la indiferencia. ¿Han considerado alguna vez el poder simbólico de venerar a un mulato en una época tan marcada por la discriminación? Así, la muerte de Martiño no fue un final, sino un comienzo. Su vida sencilla se convirtió en un legado espiritual y social para generaciones. Cada gesto, cada milagro, cada palabra de consuelo resonó con mayor fuerza tras su fallecimiento. Y quizás este sea el verdadero legado de los santos.
demostrar que, incluso después de la muerte, perduran en la memoria, la devoción y los corazones de quienes creen. ¿Y tú, te has imaginado alguna vez cómo serás recordado al partir? Tras su muerte, la devoción a Martín de Porres pronto se extendió más allá de Lima. Historias de sus virtudes, milagros y humildad se extendieron entre el pueblo, cruzaron fronteras y llegaron a Roma. La presión popular para el reconocimiento oficial de su santidad fue tan intensa que en poco tiempo la Iglesia comenzó a recopilar testimonios. ¿No es fascinante cómo el recuerdo de una persona sencilla puede resonar con tanta fuerza que conmueve a una institución tan antigua? El primer paso oficial tuvo lugar en 1837, cuando Martín fue beatificado por el Papa Gregorio XVI. Este reconocimiento confirmó lo que el pueblo ya sabía, que su vida era un reflejo luminoso del Evangelio. Curiosamente, la beatificación tuvo lugar casi 200 años después de su muerte, pero la devoción se mantuvo viva y vibrante. ¿No nos demuestra esto que la verdadera grandeza no se borra con el tiempo? Durante el proceso, se atribuyeron innumerables milagros a su intercesión. Entre ellos, curaciones de enfermedades graves y situaciones imposibles que encontraron solución tras peticiones hechas en su nombre. Estos relatos reforzaron la convicción de que Martín no había dejado de servir a los demás, incluso después de su fallecimiento. Es inspirador pensar que alguien pueda seguir ayudando a la humanidad incluso después de su muerte. La culminación llegó en 1962, cuando el Papa Juan XXII lo canonizó oficialmente, declarándolo santo de la Iglesia Católica. El discurso del Papa destacó la sencillez y humildad de Martín como signos de verdadera santidad. En una época de cambio social, su canonización fue vista como un gesto profético, un reconocimiento de la dignidad de los pobres, los marginados y quienes sufrieron discriminación. ¿Han considerado alguna vez el poder de semejante símbolo en medio de tantos conflictos sociales del siglo XX? Desde entonces, San Martín de Porres se ha convertido en el santo patrono de diversas causas. Se le considera el protector de barberos, enfermeros, trabajadores humildes y, especialmente, de quienes sufren prejuicios raciales. Su figura rompió barreras culturales y comenzó a ser celebrada en diferentes países, convirtiéndose en un ícono de la universalidad de la fe. ¿No revela esto cómo un hombre sencillo puede convertirse en una inspiración global? Además, su imagen con una escoba en la mano, símbolo de humildad cotidiana, se convirtió en una poderosa representación de que ninguna tarea es pequeña cuando se hace con amor. Iglesias, escuelas, hospitales e instituciones sociales se le dedicaron, perpetuando su mensaje. Esta impactante presencia nos hace reflexionar. ¿Acaso el verdadero liderazgo no nace del servicio, no de la autoridad? Hasta el día de hoy, las peregrinaciones y festividades en su honor atraen multitudes. La gente ve en Martín no solo a un santo de milagros, sino también un modelo de vida, alguien que demostró que la grandeza no reside en títulos, sino en gestos sencillos.
Su historia perdura, recordándonos que la santidad es accesible a todos. ¿Y no es esta precisamente la curiosidad más sorprendente, que no necesitamos grandeza externa para escribir algo eterno? Así, el legado de San Martín de Porres sigue latiendo en la Iglesia y en el corazón de la gente. Su ejemplo se extiende por siglos, inspirando a generaciones a mirar a los demás con compasión. Nos recuerda que, en cada acto de bondad, hay un reflejo de la eternidad, y la pregunta persiste: ¿qué nos enseña aún hoy la vida de Martín? Quizás la grandeza no se mide por lo que poseemos, sino por cuánto somos capaces de dar. Al concluir esta narración sobre la vida de San Martín de Porres, nos damos cuenta de que su historia no es solo un antiguo relato de virtudes distantes, sino una llama viva que sigue iluminando a la Iglesia Católica y a todos aquellos que buscan inspiración en su vida. Nacido en medio de prejuicios y dificultades, Martín transformó su realidad de exclusión en un camino de amor, humildad y servicio. Él, que podría haber sido aplastado por el rechazo y el desprecio de su tiempo, eligió abrir su corazón a los demás, dedicándose a los pobres, los enfermos y los marginados con una compasión que trasciende los siglos. Su vida nos muestra que la verdadera grandeza no se encuentra en títulos, riquezas ni cargos, sino en la capacidad de ver la presencia de Cristo en cada persona. Los milagros que se le atribuyen no son meros registros extraordinarios de acontecimientos sobrenaturales, sino signos concretos de que su vida estuvo en plena sintonía con la voluntad de Dios. Sus curaciones, dones extraordinarios y una profunda vida de oración dan testimonio de un hombre que, a pesar de ser sencillo y humilde, alcanzó una intimidad tan profunda con el Señor que su presencia se convirtió en un canal de gracia para muchos. Estas señales milagrosas no surgieron de la nada. Surgieron de una vida marcada por la fidelidad, la abnegación y el amor incondicional. Martín nos muestra que lo sobrenatural se revela en lo cotidiano, cuando vivimos plenamente nuestra fe. Tras su canonización, San Martín de Porres se convirtió en un faro para toda la Iglesia, especialmente para aquellos que se sienten marginados, olvidados o discriminados. Su canonización no solo fue un reconocimiento a sus milagros, sino un testimonio de que Dios elige a los humildes para confundir a los poderosos y de que, en la historia de la salvación, no hay lugar para el prejuicio ni la exclusión. Hoy, es el santo patrono de la justicia social, la armonía racial y el servicio al prójimo, recordando a la humanidad que el amor verdadero no conoce fronteras de color, clase o cultura. Su vida refleja un mensaje oportuno y urgente. La Iglesia y el mundo necesitan corazones dispuestos a servir, amar y perdonar. Para nosotros, los cristianos, la devoción a San Martín de Porres es una invitación a la práctica. No basta con admirarlo como un héroe lejano. Estamos llamados a imitarlo en su mansedumbre, su solidaridad y su fe que mueve montañas. Cada acto de caridad, cada gesto de bondad, cada palabra de consuelo ofrecida a otro es una forma de mantener vivo el legado de Martín.
Nos enseña que incluso los gestos más pequeños tienen el poder de transformar vidas y que la santidad no es una meta inalcanzable, sino un camino accesible para todos los que viven en el amor. Que su historia, contada una y otra vez a lo largo de los siglos, siga despertando corazones al Evangelio, inspirándonos a ser constructores de puentes, defensores de la justicia y servidores de la paz. Al recordar a San Martín de Porres, recordamos que la santidad florece en el silencio de las decisiones diarias, en la perseverancia ante las dificultades y en la valentía de amar más allá de las fronteras. Y así, al concluir esta historia, invitamos a cada uno a llevar dentro un poco de la luz de Martín, para que también seamos testigos vivos del amor de Dios en el mundo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para descubrir otras historias inspiradoras. Y deja tu sugerencia para el tema del próximo video. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.